Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro video sobre los temas importantes de la reforma judicial 2024 publicada en el mes de septiembre de este mismo año. Mi nombre es Héctor Riveros, soy licenciado en Derecho y hoy vamos a platicar de los asuntos que por alguna extraña razón, por alguna razón que no ha sido explicada, comentada, justificada, se quedaron determinados tribunales fuera de lo que está en el alcance de lo que se supone que es una reforma que trata de atacar la corrupción, que trata de acercar a las personas a la administración de justicia, que trata de que supuestamente los ciudadanos tomemos el control del sistema de justicia en nuestro país. Pero resulta que, pues, por alguna razón que parece ser que la vamos a ir descubriendo en este video, pues hay algunos de los tribunales que, si bien no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, se quedaron fuera de lo que esta reforma busca modificar, es decir, busca que sean electas y electos por voto popular las y los integrantes de estos tribunales que están a lo largo y ancho del país. Bueno, pues ¿cuáles son estos tribunales que no se encuentran en la reforma judicial? Que, si bien ya lo dije, no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, están relacionados con materias muy delicadas, muy importantes en lo que corresponde al interés ciudadano. Es decir, no solamente el juicio de amparo es importante, no nada más la materia familiar, no nada más estos temas que han sido tan comentados muchas de estas veces sin presentar ningún elemento de prueba más que las puras habladurías de quienes están detrás de esta reforma. ¿Qué es lo que se quedó fuera de esta reforma? Se quedaron tres tribunales muy importantes, tres tipos de tribunales muy importantes para las mexicanas y los mexicanos. El primer tribunal que quedó fuera de esta reforma y seguirá siendo un tribunal electo por nombramiento del Poder Ejecutivo y por ratificación del Senado de la República, de la misma forma en la que vienen siendo electos los ministros de la Corte. El primero es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es el primer tribunal que se queda fuera. El segundo tribunal que se queda fuera es los tribunales agrarios, los tribunales de la materia agraria, que también la materia agraria la tienen muy abandonada desde hace muchos años. Toda la política pública en materia agraria es darle dinero a las personas, pero pues no hay realmente un seguimiento o una mejora en la productividad del sistema agrario mexicano y por supuesto pues ni hablemos de la lentitud con la que se administra justicia en los tribunales agrarios. Y los terceros, la tercera clase de tribunales que se quedó fuera de esta reforma son los tribunales electorales de los estados de la República. Es decir, estos tribunales que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, es decir, no es la sala superior, ni las salas especializadas, ni las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son otros tribunales electorales, pero que se encargan de calificar las elecciones de ayuntamientos, de diputados locales y de los gobernadores de los estados en cada una de las entidades federativas. Pero vamos a entrar más de lleno al análisis de cómo es que se constituyen y de qué tratan, cuáles son los asuntos de competencia de estos tribunales que van a seguir siendo en su mayoría designados por el presidente de la República o, en su caso, designados por el Senado de la República. Vamos a empezar en el orden en el que los mencioné. Vamos a hablar primero del Tribunal de Justicia Administrativa. Este Tribunal de Justicia Administrativa está regulado principalmente por su ley orgánica, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y cuáles son los asuntos que ve los más importantes? Hay muchos otros. Para esto habría que revisar con más calma, con más detenimiento su propia ley orgánica. Pero ahorita nada más les voy a dar algunos de los asuntos de los cuales se encarga este Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ya ustedes se podrán dar una idea de por qué estos tribunales van a seguir siendo
designados por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el sistema anticorrupción tiene una gran participación por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cualquier hallazgo que haya en relación con un acto de corrupción de algún funcionario federal, es decir, algún funcionario que se esté robando el dinero, como por ejemplo el caso de Segalmex, algún funcionario que esté haciendo compras a sobreprecio, por ejemplo, estos respiradores que se estaban comprando a una empresa de uno de los hijos de Manuel Bartlett y que los estaban pagando. Esos asuntos de corrupción grave, cuando se van a aplicar sanciones graves, esos asuntos son conocidos en última instancia dentro de la materia administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otro de los asuntos que son de competencia de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa son los agravios al fisco. Es decir, cada vez que una persona le gana al fisco y le dice al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, que le va a pagar menos de lo que el SAT se supone que le quería cobrar, bueno, pues esos asuntos en última instancia son conocidos dentro de la materia fiscal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, si hay alguna de las empresas, estas grandes empresas que tienen negocios con el gobierno federal y que no quieren pagar impuestos, bueno, pues al final de cuentas van a caer a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otro asunto muy importante, muy interesante, sobre todo en este sexenio, que ha sido un sexenio en el cual se han licitado grandes obras, en las que pues las empresas, pues han aparecido empresas favoritas, empresas creadas, expeditas para este tipo de obra pública, algunas relacionadas con familiares de funcionarios federales de alto rango, algunas empresas fantasma, pero que también tienen ahí relación con gente que pertenece a la Administración Pública Federal. Bueno, pues estos asuntos sobre las licitaciones, cómo se asignan, cómo se llevan a cabo los procedimientos dentro de las licitaciones, en última instancia también son conocidos por este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y otro asunto muy importante es aquellos casos donde se niegue una indemnización patrimonial a cargo del Estado por algún daño patrimonial que haya causado el Estado, también van a dar aquí a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo qué casos de daño patrimonial por parte del Estado? Pues yo creo que los más comunes, sobre todo por acá en Veracruz, pues los derrames de crudo, las fugas que hay en los ductos de Pemex, todos estos ductos que revientan y empiezan a hacer un tiradero de petróleo crudo que acaba con la flora, acaba con la fauna, contaminan el agua, bueno, pues hacen un desastre ambiental todos estos derrames de Pemex. Y bueno, pues ni hablemos de las cuestiones del huachicol, este huachicol tan famoso al principio del sexenio, que al final de cuentas pues los niveles de huachicol siguen creciendo cada día, pero pues al final de cuentas este entramado del huachicol pues genera porque el responsable de controlar esto pues es el gobierno federal. La materia de hidrocarburos es de materia de la competencia exclusiva de la Federación, y bueno, si hay algún daño patrimonial por esta falta de vigilancia de los ductos, pues el Estado, la Federación, tendría que pagar una indemnización por daño patrimonial. Pero bueno, pues al final esta indemnización, si no se paga, se tiene que impugnar esta negativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues aquí vemos por qué es tan importante para los presidentes, las presidentas de la República, conservar el control sobre la designación de quiénes van a ser las magistradas y los magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otra cuestión muy interesante sobre este tribunal es que está integrado por un número, la verdad, un poco inusual desde mi punto de vista. Inusualmente este tribunal pues se integra de 16 magistrados. Si bien es cierto que algunos magistrados no realizan directamente actividad jurisdiccional, pues sí son muchos magistrados, ¿sí?
Y bueno, pues estos 16 magistrados, los 16 magistrados son designados por el Poder Ejecutivo, designados, no son propuestas del Ejecutivo, sino que son designados y ratificados por 2/3 partes del Senado de la República. Esta designación es muy parecida a lo que se hace como designación para el fiscal general de la República. También es una propuesta del Ejecutivo y al final ratifica el Senado. Pero bueno, en este caso habla de una designación y una ratificación, es decir, no es una propuesta y los otros aceptan, no. Aquí es yo los designo, pero nada más el Senado los ratifica. El lenguaje, digamos, es como si el Senado prácticamente estuviera obligado a ratificar las designaciones del presidente de la República. Pero bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que los presidentes mandan a sus propuestas y el Senado pues las ratifica. Bien, pues hasta aquí estos pequeños datos sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como decimos, bueno, pues de acuerdo con lo que se plantea en la reforma, pues se trataba de que ahora todas las juezas y los jueces pudieran ser electos por voto popular, pero por alguna razón en esa reforma no se incluyó que también se eligieran por voto popular a las y los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ahora vamos a dar paso a otro de los tribunales que quedaron fuera de esta reforma. Estoy hablando de los tribunales agrarios. Estos tribunales agrarios que se encargan, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con los ejidos, con las comunidades agrarias, con las pequeñas propiedades agrícolas, ganaderas y forestales, aquellas que hablan sobre las controversias de límites entre pequeñas propiedades y ejidos, de límites entre un ejido y el otro, de cuestiones relacionadas con que de pronto en un ejido se pusieron de acuerdo para hacer fraude a la hora de elegir al comisario de ejidal, que se pusieron de acuerdo los de la asamblea y los del comisariado ejidal para cobrarle a todas las personas 50, 100, 200 pesos para construir una iglesia, ¿sí? Y bueno, pues una iglesia de X religión, aunque no todas las personas que van a aportar practiquen esa religión. Es decir, los comisariados ejidales, las asambleas ejidales, han interpretado este texto de la Constitución, este texto del artículo 27, donde dice que la autoridad suprema del ejido es la asamblea ejidal. Y entonces las asambleas ejidales, a propuesta de los comisariados, a propuesta de grupos de ejidatarios, pues de pronto toman estas determinaciones que son violatorias de la Constitución, violatorias de la misma ley agraria, y al final de cuentas todos esos asuntos pues van a ventilarse a los tribunales agrarios. Y bueno, pues al final de cuentas estos tribunales agrarios, que son muy lentos en su administración de justicia, y no son lentos porque quieran, sino porque al igual que en las otras materias, pues carecen del número de magistrados suficientes, de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos tecnológicos, de recursos técnicos también, por supuesto, de peritos, de personas encargadas de auxiliar al tribunal agrario, a las mismas procuradurías agrarias. Pues este sistema de administración de justicia agraria no se ve modificado, es decir, no vamos a tener la oportunidad de llamar a cuentas mediante el voto a las y los magistrados del Tribunal Superior Agrario o de los tribunales unitarios agrarios que hay en todo el territorio del país. Y bueno, pues, ¿cuántos integran al menos el Tribunal Superior Agrario, que es el que tiene un número establecido en la ley? Son 5 magistrados y estos magistrados duran 6 años en su magistratura. Me voy a regresar un poquito al Tribunal de Justicia, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ahí los magistrados, las magistradas duran en su encargo 15 años, fíjense. Acá, bueno, pues no se habla nada de que pues duren 4, 5, 6 años, como lo plantea la reforma para ministras y ministros, sino que hasta el momento estos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa van a seguir estando 15 años en su encargo. Y los magistrados de los tribunales agrarios también van a estar en su encargo 6 años.
Ahora, ¿cómo es la designación de estas magistradas y magistrados de los tribunales agrarios? Pues son designados por la Cámara de Senadores a propuesta del presidente de la República. Es decir, sigue, al igual que en el caso de los magistrados y las magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el caso de los tribunales agrarios nos encontramos con que la única forma de convertirte en magistrado o magistrado de un tribunal agrario es porque el Ejecutivo te propone al Senado de la República. Es decir, en esta reforma el Poder Ejecutivo conserva esta facultad exclusiva de designar a las magistradas y los magistrados de los tribunales agrarios. Para estos, el pueblo bueno y sabio pues no puede participar de su designación. Y por último, vamos a hablar rápidamente de los tribunales electorales de los estados de la República. Estos tribunales electorales se encargan de resolver, de conocer y de resolver los medios de impugnación en contra de las elecciones, de los cómputos, de las declaratorias de mayoría, de las declaratorias de validez de las elecciones. Estos tribunales electorales se encargan de eso en cada uno de los estados de la República. ¿Y cómo se integran estos tribunales electorales? Se integran, dice el 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se integran por 3 o por 5 magistradas y magistrados. Estas magistradas y magistrados duran en su encargo 7 años y son designadas y designados por la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores emite una convocatoria, las personas se postulan, presentan sus candidaturas para reunir los requisitos de estas convocatorias, entonces el Senado de la República los designa. ¿Por qué tampoco fueron tocados estos tribunales electorales de los estados? Pues no lo sabemos y la verdad llama mucho la atención porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y las salas especializadas sí van a ser electas, las magistradas y los magistrados sí van a ser electos por voto popular. Pero en el caso de los tribunales electorales en los estados o el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues estos no van a ser electos por voto popular. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Se les olvidó, se durmieron, no quisieron seguir leyendo la Constitución o las leyes orgánicas para ver a qué otro tribunal se les podría ocurrir esta magnífica idea de poner a los órganos a que sean de control a través del voto popular. Y un control, pues la verdad, solamente para que los pongan. Pero en realidad control sobre ellos, pues no existe. No va a haber, por ejemplo, arriba de estos tribunales, ni del de justicia fiscal administrativa, ni de los tribunales agrarios, ni de los tribunales electorales, no va a haber un tribunal de disciplina judicial, como está planteado que exista un tribunal de disciplina judicial para magistradas y magistrados de tribunales colegiados o de juezas y jueces de distrito. Es decir, ¿qué disciplina va a haber para ellos en la lógica de esta reforma? Pues ninguna, prácticamente ninguna. Van a poder haciendo lo que hacen hasta el momento. No se habló absolutamente nada de si hay casos de corrupción, de que si hay privilegios, de que si hay toda esta faramalla que se ha estado hablando sobre el poder judicial y de que están solamente al servicio de los poderosos. Bueno, pues en su lógica, en la lógica de esta reformilla, pues esos poderes fácticos, esta corrupción, estos privilegios, pues no existen ni para los tribunales agrarios, ni para los tribunales electorales en los estados, y pues mucho menos para los magistrados y las magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ustedes por qué creen que estos tribunales no estén incluidos en una reforma que supuestamente busca mejorar la administración de justicia? ¿Qué idea se les ocurre? A mí pues me parece que el solo hecho de que estén 2 de estos 3 tribunales pues dependen directamente de las designaciones que hace el Ejecutivo. No han explicado por qué estos tribunales no están incluidos. No han explicado si de estos tribunales no tienen ninguna noticia de corrupción.
no han expuesto pues las investigaciones que se han hecho a estas magistradas y magistrados para decir, miren, estos son impolutos, no hay ninguna cuestión de corrupción, no tienen privilegios, no tienen nada. Estos sí nos representan a nosotros que estamos ahorita en el gobierno y nos representan tanto pues que decidimos no tocarlos, no hablar nada de ellos en la reforma judicial, y como son tan buenos, pues los vamos a dejar como están y no vamos a decir absolutamente nada. Y en los medios de comunicación no se va a decir nada de estas materias, ni de la materia administrativa y fiscal, ni de la materia agraria, ni de la materia electoral en los estados de la República. De esto no se va a hablar absolutamente nada. Comenten si ustedes sabían que estos 3 tribunales estaban fuera de la reforma, que no van a ser tocados, que no van a ser alterados, que todo va a seguir igual en el caso de estos 3 tribunales. Si llegaron a esta parte del video, les agradezco mucho. Les pido que por favor comenten sus opiniones, que le den like a este video si es que les gustó y que compartan la información con quienes lo necesiten, y que en la medida de sus posibilidades, y si quieren seguir escuchando cuestiones relacionadas con lo jurídico, se suscriban a mi canal. Mi nombre es Héctor Viveros, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.